Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a terminar de leer este libro de Zecharia Sitchin, el 12º planeta. Estamos ya en la parte final y estábamos hablando del diluvio y lo que sucedió después del diluvio, como los Anunnaki deciden inmediatamente después del diluvio, por conveniencia propia, darle la civilización a la humanidad, enseñarle conocimientos, y se presentaron como tres grandes avances en ese proceso de desarrollo civilizatorio de los Anunnaki. Y esos tres grandes avances coinciden en tiempo, en un nivel temporal, con el paso del planeta Nibiru aquí entrando en nuestro sistema solar, entre Marte y Júpiter. Cada vez que hacía su órbita de 3.600 años, que pasa por acá, los Anunnaki viajaban, aprovechaban la cercanía, viajaban a la Tierra, de la Tierra aquí, de allá aquí y de aquí hacia allá, trayendo conocimientos. Entonces esos tres avances, como nos dice Zecharia Sitchin, coinciden con el paso 3 veces de Nibiru por nuestro sistema solar. Cada 3.600 años se implementa un nuevo avance civilizatorio de los Anunnaki que coincide con esa presencia de Nibiru en nuestro sistema solar. Y el diluvio, dice esta última parte del libro, fue una experiencia traumática para la humanidad, para los terrestres. Nunca habían experimentado algo tan desastroso y destruidor como esa avalancha de agua, fin de la última glaciación del planeta. Pero que también fue traumático para los Nefilim o los Anunnaki o Anakin, porque nunca habían visto una situación de esa manera, nunca habían vivido, experimentado esa situación. Un planeta inundado de agua destruyó toda la obra de ellos, los asentamientos en Mesopotamia, las grandes ciudades que habían levantado, las estructuras, todas fueron destruidas. En África también, las grandes estructuras y residencias que tenían, y el trabajo en las minas de oro, todo fue destruido, perdieron todo. Entonces había que recomenzar de nuevo. Recordábamos que los terrestres les servían a ellos, hacían prácticamente todo. Los Anunnaki se quedaron vagos, como decimos hoy. Entonces, una dependencia del patrón depende completamente del trabajador, del servidor, de la mano de obra. Y entonces sigue diciendo la lectura, tal como decían las listas de reyes sumerios, el diluvio había arrasó con todo ese trabajo que habían hecho, enterró las ciudades, que hasta el día de hoy se siguen desenterrando y encontrando ahí en Mesopotamia, ciudades antiguas de ellos, antediluvianas. Tal como decían las listas de reyes sumerios, el diluvio había arrasado, y el esfuerzo de los Anunnaki de 120 Shar, 120 Shar, un Shar es un año de Nibiru, que aquí en la Tierra serían 3.600 años, es el tiempo que toma Nibiru en hacer la órbita alrededor de nuestro Sol, volver a su Sol muerto y retornar de nuevo a nuestro Sol. Ese recorrido lo hace cada 3.600 años. Entonces 120 Shar, multiplicar eso por 3.600 años. Ese fue el tiempo que pasó en la época entre el momento en que llegaron los primeros Anunnaki a la Tierra y hasta el momento en que el diluvio destruyó todo. Pasaron 120 Shar. Y el esfuerzo de 120 Shars habían desaparecido de la noche a la mañana. Las minas del sur de África, las ciudades en Mesopotamia, el centro de control de Nippur, todo en Mesopotamia, el espaciopuerto de Sippar, la ciudad pájaro donde estaba el espaciopuerto, también en Mesopotamia. Todo estaba enterrado bajo el agua y el lodo, cerniéndose en sus lanzaderas por encima de la ahora devastada tierra. Tuvieron que refugiarse en sus naves y seguir orbitando la tierra, mirando desde arriba como el diluvio destruía todo.
Dice, cerniéndose en sus lanzaderas por encima de la ahora devastada tierra, los nefilín esperaban pacientemente a que las aguas se apaciguaran para poder poner el pie de nuevo en tierra firme. Estaban todos arremolinados dentro de sus naves, orbitando la tierra, y allí pasaron hambre, pasaron sed. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a que los terrestres le hacían todo y no sabían hacer nada, entonces no tenían la mano de obra y pasaron, dicen los textos sumerios, que pasaban hambre y sed en las naves. ¿Cómo iban a vivir en la tierra a partir de ahora, cuando ciudades e instalaciones habían desaparecido, incluso cuando la mano de obra, o sea, la humanidad, los terrestres, esta humanidad de la que nosotros formamos partes, porque digo así porque antes de los Nefilim, de los Anakim, de los Anunnaki, crear esta humanidad de la que formamos parte, crear el Homo sapiens por una manipulación genética antes de que ellos llegaran aquí a la Tierra, que hace 450.000 años, según nos dice Sicharya Sitchin, tomando esa información de las tablillas. Millones de años antes de esos que vinieron de Nibiru aquí, existieron otras humanidades. 200 millones de años antes, 600 millones de años antes existieron otras humanidades también diferentes. ¿Dónde fueron? ¿Dónde están? Hay pocos registros de esos. Aparecen algunos registros en las piedras de Ica encontradas en Perú, de una humanidad que vivió aquí en la época de los dinosaurios, pero millones antes existieron otras humanidades, existieron otros continentes, el planeta estaba en otro tipo de estructura territorial, habían otros continentes, o sea, el planeta ha cambiado mucho y en cada época han existido aquí civilizaciones diferentes, humanidades diferentes. Entonces, la humanidad de la que nosotros formamos parte ahora es la humanidad que crean los Anunnaki a partir de la genética, de la manipulación genética, que entonces tenemos apenas miles de años aquí, esta humanidad de la que formamos parte. Dice entonces, ¿cómo iban a vivir en la tierra a partir de ahora, después que bajan las aguas y queda todo ese lodo y esa lama? ¿Cómo iban a vivir en la tierra a partir de ahora, cuando ciudades e instalaciones habían desaparecido? Incluso cuando la mano de obra, o sea, la humanidad, había sido totalmente destruida. Eso es lo que pensaban estando en las naves. Cuando descienden y descubren restos de humanidad en el arca, en la embarcación donde está Noé, familiares y amigos. Después en el libro perdido de Enki se nos dice que aquí en América sobrevivieron muchos también, que se fueron a las montañas más altas de los Andes, sobrevivieron, se salvaron por ellos mismos, en canoas que hicieron y se fueron. Barcos pequeños que los sabían construir. Entonces, no se dice nada de eso porque estos relatos acá son sacados de las culturas mesopotámicas, no de las culturas de aquí de América. Por eso Sicharya Sitchin escribe ese libro, Los Reinos Perdidos, que habla de esa cultura aquí en América, también creada por los Anunnaki, por los que vinieron aquí, tenían sus dominios aquí, en Lil, Ninurta, Ningisida. Pero de eso no se habla. Entonces Sicharya Sitchin nos da un gran aporte cuando escribe ese libro, Los Reinos Perdidos, que nos habla de las culturas que estaban aquí, que se salvaron del diluvio, muchos. Dice, cuando los asustados, exhaustos y hambrientos grupos de Nefilim, Anakim o Anunnaki aterrizaron por fin en los picos, bajaron en sus naves al lugar más alto de Medio Oriente donde ellos estaban, que son los picos gemelos de Ararat, ahí en lo que hoy es Turquía. El monte Ararat son dos picos gemelos. En esos dos picos, en uno de ellos se encalló el arca, la embarcación dirigida por uno de los hijos de Enki, que era el marinero especialista. Y ahí bajaron en Lil y Enki y encontraron a la embarcación, encontraron ese resto de la humanidad. Cuando los asustados, exhaustos y hambrientos, estaban hambrientos, pasando hambre en las naves,
grupos de Nefilín aterrizaron por fin en los picos del monte de la salvación. A los picos gemelos del Ararat se le dice el monte de la salvación porque allá fue dirigida la embarcación para que encallara en esos montes, la parte más alta de esa región, y se le dice entonces el monte de la salvación. Ahí desembarcaron los sobrevivientes del grupo de Noé. Aterrizaron por fin los Nefilín en los picos del monte de la salvación. Debieron sentir cierto alivio al descubrir que el hombre, con mayúscula, hombre y mujer, así como los animales, no habían perecido por completo. Sentirían un cierto alivio. Por lo menos sobrevivieron animales. Tenemos mano de obra disponible y tenemos comida, carne. Sobrevivió una parte de eso. Debieron sentir cierto alivio al descubrir que el hombre, así como los animales, no habían perecido por completo. Incluso Enlil, que estaba enfurecido y quería la destrucción de la humanidad a través del diluvio, no le informen nada a los terrestres para que el diluvio los arrastre a todos. Ese hombre se le tapó la cabeza y olvidó que los terrestres eran los que lo mantenían a él con su trabajo. Pero la obsesión que tenía por destruir esa obra de Enki, su hermano, destruir la humanidad completa, lo cegó, que perdió la capacidad de análisis. Y cuando desciende de las naves en el pico gemelo, en el Ararat, y descubre ese resto humano, se molesta. Pero los demás lo colocan en razón. Le dicen, es que son ellos que nos sustentan a nosotros. Por ellos comemos y bebemos. Nos preparan el vino, la cerveza, el agua, la ropa, la carne. Ahí es que él despierta, porque no tienen a más nadie. Si los exterminamos, ¿cómo vamos a sobrevivir ahora? Y tenemos hambre porque ellos no nos están sirviendo. Ahí que él entra en razón. Necesitó esa situación extrema del diluvio, de que muriera prácticamente toda la humanidad, para él descubrir gente que después que pierde lo que tiene, es que lo valora. Entonces, ahí abrió él los ojos y dejó esa obsesión de querer destruir. Y entonces toma a Noé, a su esposa, lo bendice y le da como la bendición. Le dice, crezcan y multiplíquense, y multiplíquense, y los ayuda. Y concuerda entonces con que se le dé la civilización, se le enseña a plantar, a crear animales que no sabían, porque él había prohibido todo eso. Al ver la necesidad urgente, se le abre los ojos y dice, pero es verdad, lo necesitamos, sin ellos no podemos estar aquí, ¿cómo vamos a sobrevivir? Entonces abre los ojos y ahí comienza él como comandante en jefe junto con todos los otros elaboran un plan para desarrollar la humanidad lo más rápido que se pueda, enseñándole agricultura, cría de animales, técnicas diferentes de construcción, de la civilización. Y el rey de Nibiru concuerda con eso. Hay que denle la civilización. Y después váyanse, le dice el rey de Nibiru. Denle la civilización y después váyanse a Nibiru. Vuelvan. Dice, Enlil enfurecido al principio al descubrir que sus objetivos se habían frustrado, el deseo de que el diluvio destruyera todo lo que era terrestre, la humanidad completa. Sus planes se vieron frustrados, enfurecido al principio, no tardó en cambiar de opinión. La decisión de él era una decisión práctica. Enfrentados con su propia situación extrema, los Nefilín, Anakim o Anunnaki dejaron a un lado sus inhibiciones con respecto al hombre, a la humanidad, al ser humano, al terrestre. Se arremangaron y se pusieron de inmediato a enseñar al hombre las artes del cultivo de la tierra y de la cría del ganado. Dado que la supervivencia, claro está, dependía de la rapidez con la cual se desarrollaran la agricultura y la domesticación de animales. Y de ahí que va a salir el pan y la carne para comer todo día, de ellos y de los terrestres también, de ese conocimiento que ellos les transmitan a los terrestres para que hagan esas actividades, realicen esas actividades de la cría de animales
y de la plantación, cereales. De ahí depende la supervivencia de las dos razas, de ellos y de los terrestres. Dado que la supervivencia, claro está, dependía de la rapidez con la cual se desarrollaran la agricultura y la domesticación de animales para sustentar a los nefilim y a una humanidad que se iba a multiplicar rápidamente. Los nefilim pusieron su avanzado conocimiento científico en el empeño, sin ser conscientes de la información que se podía recoger de los textos bíblicos y sumerios. Muchos científicos, dice Zecharia Sitchin, que han estudiado los orígenes de la agricultura, han llegado a la conclusión de que ésta se descubrió hace unos 3000 años gracias al clima nuevamente cálido. Después del diluvio el clima volvió a su ritmo normal, clima cálido. Terminó la última glaciación del planeta que se conoce. Hace unos 13.000 años, gracias al clima nuevamente cálido que siguió al fin de la última glaciación. Sin embargo, mucho antes que los expertos modernos, la Biblia ya había situado los comienzos de la agricultura inmediatamente después del diluvio. Estos científicos europeos y estadounidenses, concreto, descubrieron que la agricultura llegaron a la conclusión de que la agricultura apareció hace unos 13.000 años en las montañas, en los lugares montañosos de ahí de Medio Oriente, los montes que hay de Mesopotamia hacia Turquía o de Mesopotamia hacia Palestina. Ese círculo, media luna, apareció en los montes, pero no en las llanuras. Y los científicos descubrieron eso, pero Zecharia Sitchin no, es que no descubrieron nada, eso ya estaba en la Biblia y en los textos sumerios, solo que ellos no creen en eso, o lo leen de otra manera, como que eso es mitología, cosa religiosa que la gente se imaginaba. Esas son leyendas, así que los ven. Se le entupió la mente, ¿no? Y no lo deja ver la realidad, porque solo tienen un punto de vista que el de ellos, el científico, ¿no? Lo que no se encaja en ese dogma que aprenden cuando estudian no existe. Y esa mentalidad ridícula todavía existe hasta el día de hoy, estrecha, ¿no? El médico que estudia solo cree en lo que leyó en los libritos que le plantaron cuando estaba estudiando. Lo que es fuera de ahí, él sale como un fanático diciendo que nada de lo otro vale. Él mismo que se escribe en su casa en el interior bebiendo un té de hierba que le daba a su abuelo, su mamá, y para curarle la gripe o el catarro, se hace médico y ya no cree en esas cosas porque no está dentro de los cánones científicos que él estudió en la universidad. Se le entupió la mente, le falta abertura mental, y eso le pasa a estos benditos científicos y expertos. Por eso no se le puede dejar a ellos que nos interpreten las escrituras antiguas, porque son muy tapados de la cabeza. Lo reducen todo a ¿qué? Mitología y leyenda, o sea, lo desclasifican todo eso, como que eso no vale la pena. Y eso es lo que Zecharia Sitchin le critica en todos sus libros, a estos llamados expertos y científicos, que en el fin no inventan ni crean nada, simplemente revelan lo que ya está escrito en las tablillas, le dice Zecharia Sitchin. Descubrieron que 13.000 años comenzó la agricultura en las regiones montañosas, y ahí está, dice Zecharia Sitchin, eso está en la Biblia y está en los textos sumerios, las tablillas, que la tienen en los museos de Europa, se la han robado todas, desde Mesopotamia se la llevan a Europa, a los museos de Europa, de Londres, de París, de Alemania, de España, Estados Unidos, se roban todas esas tablillas y las tienen allá, ni las estudian ni las devuelven a sus países para que las estudien los otros, las tienen allá cogiendo polvo en los museos, en los sótanos de los museos. La grandeza de esos museos europeos son tesoros de otros países, de ellos no tienen prácticamente nada que valga la pena ir a ver. Puro robo arqueológico, hasta el día de hoy siguen así, no lo devuelven. Es una manía de robarse la cosa de los otros que tienen. Eso parece como cultural, parece.
Dice Sicharya Sitchin que estos científicos descubren que 13.000 años atrás la agricultura comenzó en esos lugares altos ahí de Medio Oriente. Pero Sicharya Sitchin le dice, sin embargo, muchos antes que los expertos modernos, la Biblia ya había situado los comienzos de la agricultura inmediatamente después del diluvio. Sementera y ciega se citan en el libro del Génesis como dones divinos, como dones que la divinidad le da al terrestre, como dones divinos concedidos a Noé y a sus descendientes, como parte de la alianza posterior al diluvio entre la deidad y la humanidad. Esos llamados dioses por los terrestres que nunca fueron, ni son, ni serán dioses. Ya le dice, le hablan a los terrestres del grupo de Noé, le enseñan, le dan esos conocimientos. Dice el texto bíblico del Génesis, capítulo 8, verso 22. Mientras haya días en la tierra, no cesarán sementera y siega. ¿Ven? Frío y calor, verano e invierno, día y noche. El texto bíblico ya anuncia lo que descubrieron los científicos. Después de ser concedido el conocimiento de la agricultura, Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Es decir, se convirtió en el primer labrador postdiluviano después del diluvio, que se involucró en la deliberada y complicada labor agrícola. El texto bíblico del Génesis 9:20 lo dice claramente, ¿no? Noé, después del diluvio, plantó una viña. Ya le habían dado el conocimiento a los Anunnaki, los Anakim o los Elohim, de cómo plantar, de cómo... Y él planta esa viña, dice, uva, y la fermentó y bebió del vino de la uva y se emborrachó. Hay gente que hace licor de frutas hoy y se mete 2 o 3 vasos pensando que es un jugo. No piensa, nunca se le pasa por la cabeza que eso tiene alcohol, ya fermentó. Y termina embriagado, cayéndose por el suelo. Eso le pasó a Noé, se empolgó bebiendo este fruto de la uva que plantó y se emborrachó, desnudo estaba. Y dice que 2 de los hijos de él lo encontraron desnudo y fueron a buscar al tercero, que tomó una sábana grande, un pedazo de tela grande y fue de espalda caminando y tapó el cuerpo de su papá para no verlo. Entonces cuando el papá despierta, dice la Biblia que maldijo a aquellos 2, los condenó a ser esclavos de su primer hermano que lo tapó. Puro disparate, señor. ¿A qué padre va a maldecir a sus hijos porque lo encontraron desnudo? ¿Sí? Pero la Biblia manipulada nos presenta esas cosas, moralizando. Esa es la manipulación del escriba judío y del teólogo católico, manipulando los textos bíblicos para moralizar y colocando a Dios por el medio. Noé maldijo, ¿no? O sea, los judíos poniéndose por encima de los otros. Ustedes son los esclavos, tienen que ser nuestros servidores, nuestros esclavos, porque ahí está escrito en la Biblia que Noé los maldijo a ustedes porque los vio desnudos. Miren qué cosa tan ridícula. Los textos sumerios también atribuyen a los dioses la concesión, a los dioses, siempre que escuchen Dios se colocan entre comillas. Los textos bíblicos también atribuyen a los dioses la concesión de la agricultura y de la domesticación de animales a la humanidad. Los textos sumerios, igual que los textos bíblicos, lo confirman. También los textos sumerios, que son más antiguos que los bíblicos, lo confirman. Los textos sumerios también atribuyen a los dioses la concesión de la agricultura y de la domesticación de animales a la humanidad, porque el texto bíblico es una copia, a veces mal hecha, muy exprimida, concentrada, comprimida del texto mesopotámico o sumerio, que es más antiguo. Por eso estos textos mesopotámicos y sumerios, hablando de un mismo hecho, tienen más detalles que el texto bíblico, porque son más antiguos.
Los textos sumerios también atribuyen a los dioses la concesión de la agricultura y de la domesticación de animales a la humanidad. Siguiendo el rastro de los comienzos de la agricultura, los expertos, dice Zecharia Sitchin, criticándolos solapadamente, los expertos modernos han descubierto que la agricultura, apareció en Oriente Próximo, ahí en esa media luna, que va desde Mesopotamia, pasa por Turquía, sube y desciende hasta Palestina, esos montes, áreas montañosas, y en el medio está la llanura mesopotámica. Los expertos modernos han descubierto que la agricultura apareció en Oriente Próximo, pero no en los fértiles llanos y valles de fácil cultivo, sino en las montañas que bordean en semicírculo las llanuras bajas. ¿Por qué aquellos primitivos agricultores evitaron los llanos y limitaron sus labores a los difíciles terrenos montañosos? La única respuesta plausible es que las tierras bajas eran, en el momento en el que comenzó la agricultura, inhabitables, porque el diluvio las había inundado miles de años antes y todavía estaban en una situación que era puro pantano y lodo. Eran inhabitables, por eso en la agricultura comienza en las montañas. La única respuesta plausible es que las tierras bajas eran, en el momento en el que comienza la agricultura, inhabitables. Hace 13.000 años después del diluvio, las zonas bajas aún no estaban suficientemente secas. Pasaron milenios antes de que llanos y valles se secaran lo suficiente como para permitir que la gente bajara de las montañas que rodean Mesopotamia y se establecieran en las llanuras. Y esto es ciertamente lo que nos cuenta el libro del Génesis. Muchas generaciones después del diluvio, la gente llegó desde Oriente, zonas montañosas al este de Mesopotamia, hallaron una vega en el país de Senaar, que es Sumer o Sumeria, y allí se establecieron. Génesis 11, versículo 2, está dando la misma información. Fíjense cómo las cosas, los Anunnaki que visitaron todo el planeta, levantaron civilizaciones en todo el planeta, en Asia, en África, en América. Por eso en esas culturas distintas se encuentran prácticamente las mismas manifestaciones a nivel a veces de pinturas y de creencias en dioses, en seres que vinieron de otro lugar, que volaban, se levantaban en naves, que parecían serpientes por el cielo. ¿Qué significa eso? La estela de humo que deja la nave cuando va elevándose y que el viento la va convirtiendo como en una ondulación, como una serpiente, y la cabeza de la serpiente es la nave. Por eso en América se habla de la serpiente emplumada, era uno de ellos. Ningicida o Ninurta podía ser en su nave, elevándose, y ellos lo veían, parecía una serpiente voladora. Recuérdense que el terrestre se está enfrentando a una tecnología que no conoce, porque los Anunnaki no se las revelaban, la estructura de las naves, después se las fueron informando poco a poco. Por eso aquí en Mesoamérica aparecen muchas pinturas de personas dentro de una serpiente, con aquella cajita que llevan los astronautas. Hasta el día de hoy se ven los astronautas chineses y americanos con una cajita en la mano cuando van a subirse en el cohete. Y la misma tecnología que vienen los Anunnaki. En esas pinturas antiguas aparecen ellos, los Anunnakis, con la cajita en la mano. Y en las pinturas de los incas, aquí en Mesoamérica, las diferentes culturas indígenas, aparecen muchos diseños, muchas imágenes de personajes dentro de una serpiente que es la nave, con la cajita en la mano. Nos están diciendo que ese es un astronauta que va dentro de una nave que se eleva al espacio, al cielo terrestre. Y entonces por eso dice Zecharia Sitchin, ¿por qué y entonces le iba diciendo que
esa inhabilitabilidad del terreno llano en Mesopotamia, que estaba cubierto todavía de lodo, y no era habitable, ni servía para plantar. Todo eso el terrestre planta en las montañas, enseñado por los Anunnaki. Por eso los científicos descubren, sí, esos granos cereales aparecieron por primera vez plantados en las montañas de Medio Oriente. Y eso sucedió igual aquí en América, en los Andes. Por eso ustedes ven las estructuras en las montañas que se van haciendo para plantar, como una escalera de tierra, ¿no? Las plataformas de tierra que van subiendo. Igual en Medio Oriente, igual en Asia se practica. Son los mismos Anunnaki que visitan esa región y le enseñan a la humanidad esa técnica. Levantar esos terraplenes en las montañas para plantar en el área montañosa, porque el valle estaba inundado. Los valles estaban inundados todavía, llenos de lodo. Entonces, ese tipo de plantación se le enseña a Enlil, su hijo Ninurta, a los terrestres. Lo dicen las informaciones de las tablillas. En el libro perdido de Enki lo vimos. Le enseñaron a los terrestres a plantar en esos terraplenes, plataformas en las montañas. Entonces no hay que complicarse la vida pensando, pero ¿cómo es que en Perú hacen eso y en Birmania hacen lo mismo? O en China hacen lo mismo, plantar con esos terraplenes en las montañas, porque son los mismos personajes que les enseñan esa tecnología. Es simple. No la inventaron los terrestres, se le enseñaron los Anunnaki que tenían las naves para ir a cualquier lugar del planeta donde había terrestres, enseñarles a plantar, porque necesitaban apresar los conocimientos de los terrestres, porque de eso dependía su sustento, el de los Anunnaki. Igual pasa con lo del diluvio. El diluvio usted lo encuentra en diferentes culturas del mundo. Y no es que todas esas culturas que hablan del diluvio vieron un diluvio. Hablan del diluvio y todas, no es que hablan de diferentes diluvios tampoco. Hablan de un mismo hecho, diferentes culturas relatando un mismo hecho, porque está en su memoria, en sus tradiciones. Los Anunnaki se los comunicaron y ese conocimiento se fue guardando de generación en generación, igual que lo que están en los Andes, los indígenas del Amazonas, en el Asia, en África se habla, las culturas tienen eso en sus tradiciones antiquísimas, que hubo sí una inundación, y no es que la vivieron. Lo que ya vimos que los que quedaron fueron los pocos del grupo de Noé aquí en los Andes, los otros que se salvaron por ellos, por su cuenta. No es que hayan vivido el fenómeno que cuentan, es que lo recibieron como tradición histórica, información de miles de años atrás, dada por los Anunnaki, que podían ir y venir a cualquier lugar de la Tierra. No es nada complicado. Dice que en la Biblia entonces se menciona en el capítulo 11 del Génesis, versículo 2, menciona eso, cómo bajaron esas personas del este de las regiones montañosas de Mesopotamia, lo que hoy es Turquía, por ahí los montes sacros y esos lugares por ahí, bajaron a la llanura porque ya estaba seca, y dice que ahí se establecieron. Hallaron una vega en el país de Senaar, que es Sumeria, Sumer, y allí se establecieron. Génesis 11, versículo 12, está dando la misma información. Los textos sumerios dicen que Enlil fue el primero en sembrar cereales en los terrenos de las colinas. Él y su hijo Ninurta le enseñaron a hacer esos terraplenes a los terrestres para que planten en las colinas, que el terrestre no tenía ese conocimiento de agricultura ni de cría de ganado. Eso se le enseña Ninurta y Enlil, su padre. Entonces se le enseña no solamente a los que estaban ahí en ese grupo, en esa región de Medio Oriente, se le enseña a los que estaban en los Andes también, en Asia también. La humanidad se había extendido, porque son miles de años después del diluvio que eso sucede. No es ni 3, ni 4, ni 10, ni 15 años para que se seque esa inundación que hubo en los valles.
Pasaron miles de años. Esa información no la da Secharya Sitchin. Pasaron miles de años. Solo después esa gente bajan y encuentran esa llanura en Sumer y ahí se establecen. Que ya se había secado la tierra. Los textos sumerios dicen que Enlil fue el primero en sembrar cereales en los terrenos de las colinas. Él era el comandante en jefe, le quedaba la orden. Enseñémosles a plantar. En las montañas, no en los llanos, y que hizo posible el cultivo en las montañas manteniendo a distancia las aguas de la inundación. Él cerró el paso a las montañas como con una puerta, una imagen para decirnos el trabajo de Enlil, su hijo Ninurta, ayudado por otros Anunnaki. El nombre de esta tierra montañosa al oriente de Sumer, Elan, significa casa donde germinó la vegetación, lo mismo que descubrieron los científicos y expertos, que 13.000 años atrás, ahí se inició la agricultura, en ese lugar, pero ya la Biblia lo dice y los textos sumerios y babilónicos. Es solamente creer en esa información y no mirarlo con esa mente de duda y mentirosa como se ven hoy esta gente de Europa y de Estados Unidos, los gobernantes, los científicos, que crecen con esa mentalidad de mentir y de ver lo que no es de ellos como mitología y invento de gente más atrasado que ellos. Así, eso es la mentalidad, eso es lo que le impide ver y creer en lo que dicen las tablillas. Esa mentalidad de sentirse superior, como que son lo máximo. Dice, después 2 de los ayudantes de Enlil, hasta menciona nombre de los Anunnaki que ayudaron a Enlil, los dioses Ninasu y Ninmada, extendieron el cultivo de cereales a las llanuras. Ahora le enseñan cómo plantar en las llanuras, porque ya se ha secado la humedad y el lodo. Ya había dejado el diluvio, la inundación del diluvio. Extendieron el cultivo de cereales a las llanuras para que con el tiempo Sumer, el país que no conocía el grano, conociera el grano. Los expertos, dice Secharya Sitchin, que han dejado establecido que la agricultura comenzó con la domesticación de una variedad silvestre de trigo, el llamado Triticum dicocum, es la ciencia le agarró con ponerle nombres utilizando el idioma del Imperio Romano, el latín, a las plantas, a los animales que se descubren, especies nuevas y las que existen, a los vegetales, le ponen nombres en latín y para ellos es como esos son nombres científicos, utilizando el lenguaje del Imperio Romano, el latín. Por eso está aquí en latín, Triticum dicocum. Esa variedad de trigo silvestre como origen del trigo y la cebada. Pero ellos no pueden, los expertos no pueden explicar cómo puede ser que los cereales más antiguos, como aquellos encontrados en la cueva de Shanidara en Medio Oriente, fueran ya uniformes y estuvieran altamente especializados. Pues se necesitan miles de generaciones de selección genética a través de la naturaleza, sin que intervenga ninguna mano. Miles de generaciones se necesitan para que ese proceso se diera, pero que los científicos no descubren ese proceso en ninguna parte del mundo, solo en esa región ahí de Medio Oriente. Y entonces sigue diciendo Secharya Sitchin, se necesitan miles de generaciones de selección genética a través de la naturaleza, sin intervención externa, para conseguir siquiera un modesto grado de sofisticación. Sin embargo, el periodo, el tiempo, el lugar en el cual pudo tener lugar un proceso tan gradual y prolongado no se encuentra por ninguna parte en la Tierra. No existe explicación para este milagro botánico genético a menos que el proceso no fuera de selección natural, sino de manipulación artificial, porque en esa región estaban los laboratorios de los Anunnaki para manipular diferentes especies vegetales y animales, y hacerlas para que se reproduzcan más.
salieron variedades distintas de trigo, de plantas, de uva, de diferentes cosas. Incluso algunas fueron traídas de allá de Nibiru, animales y plantas. A nivel de vivas en las naves, especies vivas y especies también trajeron a nivel genético, de sus genes, el ADN. Y eso lo dicen las tablillas también. Dice, casa donde germinó la vegetación, o sea, sus laboratorios ahí en Medio Oriente. Y eso es lo que los expertos no quieren entender. En la escanda, una clase de trigo de grano duro, la escanda, hay un misterio aún mayor, pues resulta ser el producto de una mezcla inusual de genes botánicos, no del desarrollo de una fuente genética ni de la mutación de una fuente. O sea, no intervino la naturaleza en ese proceso milenario, sino que es una mezcla inusual de genes botánicos en ese grano de trigo, grano duro, llamado escanda. Alguien lo manipuló, no fue la naturaleza, porque no se encuentra en ninguna parte del planeta, solo en esa región ahí. Y se necesitarían miles de generaciones para que eso tuviera un mínimo de evolución, y eso no se da. Entonces, es una manipulación artificial. En la escanda, una clase de trigo de grano duro, hay un misterio aún mayor, pues resulta ser el producto de una mezcla inusual de genes botánicos, no del desarrollo de una fuente genética ni de la mutación de una fuente. Es con toda seguridad el resultado de la mezcla de genes de varias plantas. Trabajo en un laboratorio genético. Solo así se consigue eso. Mezcla de genes de varias plantas. Genética al más alto nivel. Ya existía. Y esa información la esconden. Entonces, estos llamados expertos actuales dividen las etapas del mundo como a ellos les da la gana, ¿no? No, en esa etapa no había nada porque era de piedra, la etapa de piedra. En aquella no podía haber hierro porque era la etapa de piedra. Ellos dividen las etapas de la historia humana y ellos creen que es así mismo. Cuando aparece un artefacto de hierro en la edad de piedra no saben qué hacer. ¿Cómo es posible que esto esté aquí? No se supone que estaba en la edad de piedra. Pues eso se lo inventó usted, lo de la edad de piedra. La realidad no es esa. O sea, la realidad los desmiente, le quita la máscara de la testarudez que tienen estos llamados científicos. Le dice la realidad, no es lo que tú crees, mírala aquí, la prueba. Hay hierro fundido en la edad de piedra, mira la muestra aquí. Y aún así hay gente que cierra los ojos y dice, no puede ser. Que se queden con su ignorancia, pero la realidad le dice lo que es. Habla más fuerte que las ideas que ellos tienen en la cabeza, los dogmas. Y por otra parte también resulta cuestionable la idea de que el hombre, con mayúscula, hombre, referente a los dos aspectos humanos, hombre masculino y femenino, en unos cuantos miles de años pudiera transformar a los animales a través de la domesticación. Es cuestionable la idea. ¿Por qué? Porque son los Anunnaki que le enseñan. No es fruto de un proceso natural. Son los Anunnaki que vamos a darle la civilización al ser humano después del diluvio y enseñarle todo lo que necesitan para que después caminen ellos solos y sigan avanzando. Y ese es el camino, seguir avanzando en el conocimiento, en los descubrimientos. Tenemos esa capacidad creativa que a veces las religiones la entupen, la tapan, la rechazan, ¿no? Es solo que un científico comience a manipular genéticamente algo, ya inmediatamente aparecen las religiones que se sienten con una autoridad y decir, no, porque están jugando a ser Dios, no pueden hacer eso. Y se sienten los protectores del desarrollo humano. Están atrasando. El proceso es ese, los Anunnaki nos lo dejaron. Sigan ustedes, le dimos ya mucho conocimiento, mucha sabiduría para que ustedes avancen ya, porque ellos no iban a estar todo el tiempo aquí, como le dijo su rey. Denle la civilización, o sea, todos los conocimientos que necesitan y váyanse.
que ellos continúen. Dice, continúa la lectura entonces, los expertos no tienen respuestas para estos misterios, ni tampoco para la pregunta general de por qué el semicírculo montañoso de Oriente Medio, el semicírculo montañoso de Oriente Medio que les mostré, semicírculo montañoso, todas estas montañas, comienzan por aquí, lo que es Irán, van subiendo hasta por aquí, por Turquía, y van descendiendo de aquí por Palestina. Y toda esa región aquí es Mesopotamia, el llano. Por eso plantan primero en los montes, porque todo esto estaba todavía inundado y lleno de lodo. Después bajan de las montañas, encuentran las llanuras secas y se establecen, como dice la información de la Biblia. Entonces sigue diciendo el libro que el semicírculo montañoso, lo que le acabo de mostrar, ese territorio montañoso de Oriente Próximo, se convirtió en una fuente constante de nuevas variedades de cereales, plantas, árboles, frutas, verduras y animales domesticados, porque ahí estaban los laboratorios de los Anunnaki, enseñándoles esa metodología a los terrestres. De ahí salían y se expandían. Ellos los llevaban en sus naves a otras regiones del planeta. América, Asia, África. Por eso les dije, los terraplenes para plantar en la montaña aparecen en todo el mundo, porque ellos los llevaron. Tenían el transporte y la capacidad para hacerlo. Los sumerios conocían la respuesta. Ellos decían que las semillas, los expertos no saben porque no creen. Los sumerios conocían la respuesta. Ellos decían que las semillas fueron un regalo de Anu a la tierra desde su morada celeste, el planeta Nibiru, el rey Anu. El trigo, la cebada y el cáñamo bajaron a la tierra desde el 12º planeta. Como les dije, y dice el libro perdido de Enki, que leímos ya. De Nibiru se trajeron semillas, cereales, animales, y se plantaron aquí. Y se reprodujeron en laboratorio genético, mudando la genética de esos cereales y animales, y surgieron otras especies de esas manipulaciones. O sea, aquí en la Tierra hay animales que vienen de otro planeta, de Nibiru, la oveja, la cabra, plantas, la uva originales, el trigo original. La agricultura y la domesticación de animales fueron regalos que Enlil y Enki respectivamente hicieron a la humanidad, que como ellos vivían aquí, tenían los laboratorios, le entregaban a la humanidad esos avances que ellos conseguían. Pero que no solo eso, dice Zecharia Sitchin, van a ver, no solo la presencia de los Nefilim o Anakim o Anunnaki, sino también las llegadas periódicas del 12º planeta parecen encontrarse detrás de las 3 fases cruciales de la civilización después del diluvio, postdiluviana, de la humanidad, 3 fases. La primera, la fase de la agricultura, alrededor del 11.000 antes de Cristo. La cultura neolítica, alrededor del 7.500 antes de Cristo. Y la repentina civilización de 3.800 años antes de Cristo, las 3 fases del proceso civilizatorio que los Anunnaki le entregaron a los terrestres, coinciden exactamente, todas tuvieron lugar con intervalo de 3.600 años, estos avances, y coinciden con la llegada del planeta Nibiru aquí al sistema solar nuestro, cada 3.600 años. O sea, ellos aprovechan la cercanía de su planeta aquí, el sistema solar nuestro, y hacen los viajes de aquí a allá y de allá a aquí, trayendo tecnología, cada 3.600 años que llegan aquí a nuestro sistema solar. Coinciden las dos cosas. Eso es lo que nos dice Zecharia Sitchin. Esos avances, con diferencia de 3.600 años cada uno, coincide con la llegada del planeta Nibiru a nuestro sistema solar cada 3.600 años. Porque los Anunnaki en esa órbita elíptica de Nibiru no viajaban desde su estrella muerta, donde va a girar en el espacio profundo hacia acá, no.
Ellos llegaban aquí al sistema solar nuestro entre Marte y Júpiter y de ahí aprovechaban esa cercanía para visitar la Tierra, para llevar cosas o viajar gente de Nibiru acá y de aquí a allá. Así era que viajaban, ese era el sistema que tenían. Cada 3600 años. Parece que los Nefilín le pasaron conocimiento al hombre en dosis medidas, según intervalos que se corresponden con los periódicos retornos del 12º planeta a las inmediaciones de la Tierra, lo que acabamos de explicar. Era como si una inspección sobre el terreno, una consulta cara a cara, solo posible durante el periodo de ventana, entre comillas, en que se veía ya el planeta y se veía la Tierra en la cercanía. Estaban cerca los dos planetas aquí en el sistema solar. Nibiru entre Marte y Júpiter y la Tierra. Ya la cercanía, la ventana, como se dice, en lenguaje figurado. La ventana, periodo de ventana que permitían los aterrizajes y los despegues entre la Tierra y el 12º planeta. Hubiera tenido lugar entre los dioses antes de que se diera otro empujón. Lo que le acabo de decir, ¿no? La cercanía, ellos la aprovechaban, iban y venían cada 3600 años que llegaban acá, y eso significaba un avance civilizatorio para los terrestres. Por eso la distancia entre cada avance, ¿no? La agricultura, la cultura neolítica y la repentina civilización tenían una diferencia de 3600 años cada uno. El paso de Nibiru por acá. La epopeya de Etana es un texto antiguo, proporciona una vislumbre de las deliberaciones que tenían lugar en los días que siguieron al diluvio. Los dioses se reunían. Vamos a darle la civilización, vamos a dividir los terrenos entre nosotros los Anunnaki, y crean regiones distintas, diferentes partes del planeta. ¿Ven? Como cultura distinta hablan de un mismo hecho. Por ejemplo, el diluvio. Tienen las mismas imágenes de personajes llamados dioses, porque los Anunnaki dividieron el planeta en regiones, se los repartieron. Y entonces había cierto contacto entre todas las regiones del planeta. Dice el texto de la epopeya de Etana: los grandes Anunnaki que decretaban el destino se sentaron para intercambiar opiniones respecto a la Tierra. Ellos que habían creado las 4 regiones, crearon 4 regiones. ¿Cuáles eran esas 4 regiones? La primera región era ahí en Mesopotamia, donde comandaba Enlil, la región de Ledín, ahí en Mesopotamia, entre el río Tigris y Éufrates. La segunda región, Egipto, lo que hoy es Egipto y África, que se le dio a Enki, segundo comandante, hermano de Enlil. La tercera región se creó en el Valle del Indo, entre lo que hoy es Pakistán y la India, la gran civilización hindú. A esa civilización se le entregó a Inanna, nieta de Enlil. La cuarta región se creó ahí en lo que hoy es el Sinaí, en Palestina, porque ahí estaba el espacio puerto de los Anunnaki. Ahí tenían sus instalaciones principales ellos. Territorio prohibido a los terrestres. Terrestres que podían traer solo con permiso del jefe del espacio puerto, uno de los Anunnaki, nieto de Enlil. Comandaba ahí, el comandante en jefe en ese terreno. Eran las 4 regiones. Dice ellos que habían creado las 4 regiones, que levantaron los asentamientos, que supervisionaron la tierra, eran demasiado elevados para la humanidad. Una tecnología millones y millones de años más avanzada que la nuestra, que iban a entender los terrestres. Es como si hoy fuera un grupo de técnicos, meteorólogos en un avión, y encuentra una tribu salvaje en cualquier lugar del planeta. Y le dicen: nosotros somos dioses y podemos decidir si ustedes tienen lluvia o no. Y los salvajes le creen. ¿Por qué? Porque
En tiempo de seca llegan estos señores, dicen que son dioses, y le dicen, le vamos a mandar la lluvia. Y van y bombardean las nubes, como se hace hoy, para producir, y producen lluvia, y cae lluvia. ¿Cómo van a reaccionar esos indios? De verdad son dioses, controlan la lluvia. Son ellos que nos mandan la lluvia, y cuando nos castigan nos mandan la seca. ¿Ve cómo se cría la mentalidad religiosa? ¿Ve? Eso es lo que sucede. Cuando llegó el diluvio, la gente tenía esa mentalidad, ¿no? Que era Enlil que controlaba todo. El Dios estaba enfadado y por eso maldijo la tierra y estaba esos miles de años de sequía, de hambre, de miseria. Y le rogaban a Enlil que parara con ese sufrimiento, porque estaban completamente seguros que era Enlil que controlaba todo. Y es falso, que era el Dios que decidía si llovía o no. Y todo era mentira. Pero la mentalidad religiosa lo lleva por ese camino, ¿no? A creerse las mentiras, que son naturales. Y es la misma mentalidad que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Los padres, los pastores, los obispos, cantaleteando cuando llega un ciclón, un terremoto. Eso es Dios que está castigando a los pecadores para que se arrepientan, ¿no? La misma mentalidad bruta. Que Dios ni nada, son fenómenos de la naturaleza. ¿Qué pudo hacer Enlil para evitar el diluvio? Nada, porque no era él, no fue él que lo mandó, no fue ningún dios ni nada. Él se metió en su nave y se fue a orbitar la tierra. Y la gente pensando, sálvanos Dios Enlil, que nada. Es lo mismo que hace la gente hoy, viene un terremoto y se van un montón de gente y se trancan en la iglesia ya con el Padre, porque piensan que están en terreno sagrado, que ahí está Dios y lo va a proteger. Cuando llega la riada se lleva a todo el mundo y lo mata. Que Dios ni que nada, Señor. Son fenómenos naturales. La religión aparta a la gente de la racionalidad, de la realidad, y lo mete en un mundo fantástico que solo ellos creen en eso, de dioses que comandan, que dirigen todo. Y sigue diciendo entonces, después de leer ese texto, ya hemos dicho, dice Charya Sitchin, que los Nefilim llegaron a la conclusión de que necesitaban un intermediario entre ellos y las masas de seres humanos. Después del diluvio nace la ideología de la intermediación, de los intermediarios, ¿ve? Se presentan, dice, mire, lo crearon los Nefilim, los Anunnaki. Los Nefilim llegaron a la conclusión, reunidos todos, de que necesitaban un intermediario entre ellos y las masas de seres humanos. Ellos eran, así lo decidieron, los dioses. ¿Sí? Se autoproclamaron dioses y le metieron el cuento a los terrestres que se lo creyeron. Hasta el día de hoy. Así lo decidieron los dioses. Elu en acadio, que significa los nobles, los elevados. Y son términos de comparación. Noble en términos de comparación con otro que no es noble. Elevado un término de comparación con otro que no es elevado, que es disminuido. Y ese lenguaje que sale de esa reflexión de los Anunnaki, cómo la minoría va a hacer para gobernar a la mayoría. O sea, terrestres que se están expandiendo por el planeta entero a una velocidad inmensa y nosotros estamos disminuyendo cada día más y ellos están ocupando el mundo entero. ¿Cómo hacer para que esa mayoría nos obedezca, nosotros que somos minoría? Digámosle que somos dioses y elijamos intermediarios entre ellos y nosotros. O sea, entonces la Anunnaki como que desaparece y se esconde, entra en un misterio, ¿no? Y el pueblo ya no lo ve, no los ve. Para llegar a ellos necesitan los intermediarios. Ahí nace la ideología de la intermediación, que es una desgracia hasta el día de hoy. Los intermediarios. ¿Y a quienes eligen como primeros intermediarios entre ellos y los terrestres? A los reyes. Implantan el sistema monárquico que existe en su planeta Nibiru y lo implantan aquí, nombran los primeros reyes para que sean como puente entre ellos y los Anunnaki. Y eligen a los sumos sacerdotes en sus residencias para que administren sus residencias, hagan todo lo que se necesite en la residencia,
le guarden su ración de comida, de alimentos, de carne, le mantenga la residencia limpia, todo lo que necesite el Anunnaki. El sumo sacerdote se encarga de tener un personal disponible y educado para eso. Después aparecen los Anunnaki, le dan ropas especiales, le enseñan a hacer ropas especiales, ceremonias especiales, oraciones especiales para dirigirse a ellos que son dioses, para que el pueblo se dirija a ellos a través de estos intermediarios. Ahí nace la ideología de la intermediación. Y eso se aplica al día de hoy a nivel educativo, a nivel político, a nivel religioso. Una desgracia. ¿Para quién? Para los de abajo. La representación. Necesitamos seres humanos que sean intermediarios entre ellos y las masas de seres humanos. Ellos eran, así lo decidieron, los dioses. Elo en acadio, que significa los nobles, los elevados. Así pues, como puente entre ellos, los señores y la humanidad, un soberano humano que asegurara el servicio de la humanidad a los dioses. Ese puente, ese servidor, tenía que asegurar el servicio de la humanidad a los dioses, a todos los niveles, nombrando un soberano humano que asegurara el servicio de la humanidad a los dioses y canalizara las enseñanzas y las leyes desde los dioses hasta el pueblo. Se corta la relación directa entre el pueblo y el Anunnaki. Ahora se relacionan a través de un puente que es el intermediario, el rey o el sumo sacerdote. Ahí se inicia esa ideología de la intermediación, de la representación. Yo represento a los Anunnaki. Ustedes quieren ir a los Anunnaki, tienen que hablar conmigo. Yo les transmitiré a ellos y lo que ustedes quieren, y ellos me transmitirán a mí y se lo transmitiré a ellos lo que dicen los dioses, el intermediario, el puente. Esa ideología que acaba con el pueblo, la tenemos hoy. Vamos a ver a nivel político cómo se aplica. ¿Cuál es el sistema que defienden los estadounidenses, los gobiernos estadounidenses, que quieren implantarle a todo el mundo por encima de lo que sean o no sean? La democracia representativa. Los representantes, los puentes. Y el pueblo es buscado ¿para qué? Para que elija a sus representantes, diputados, senadores, presidentes. ¿Y qué es lo que pasa cuando ese sistema democrático que le gusta a los estadounidenses, políticos grandes, militares, ricos, que está casi en todo el mundo, la democracia representativa? ¿Qué es lo que sucede? No es difícil analizarlo, señor. ¿Qué tiene el representante y qué tiene el representado? El representado tiene, en el caso del diputado, senador, presidente, chofer privado, carro privado, todo pago con el dinero del pueblo, que es el representado. Casa donde residir gratis, sin pagar nada. Amueblada, con dinero del pueblo, del representado. Salario altísimo, con dinero del representado. ¿Qué más tiene? Gasolina, paga, vuelos a otros lugares, otros países, con el dinero del pueblo, todo pago. Celular, pago, puede gastar millones, ese dinero lo paga el pueblo, del presupuesto que es el dinero del pueblo. ¿Y qué tiene el representado? Una moto, un carrito, y que a veces tiene que hacer cola de 3 y 4 horas para conseguir un poco de gasolina, al más alto precio, que el representante la encuentra gratis. Sistema de seguro de salud gratis, tiene el representante. El representado no tiene nada, tiene que ir a un hospital y pasar 5 y 6, 7 horas esperando sentada que al médico le dé la gana de atenderlo, malamente. El representante tiene hospital privado, con todo pago por el dinero con el dinero del representado, y el representado tiene un hospital público donde no hay de nada. Ese tiene que llevar la cama porque si no lo echan en el suelo.
o tiene que llevar el suero. El médico lo trata como una basura, lo atiende cuando le da la gana y a la hora que le da la gana. Un servicio pésimo. Y a nivel educativo igual. El representante tiene sus hijos en las escuelas privadas de rico más caras, pagando con el dinero del representado. El representado no tiene escuelas privadas. Tiene una escuela pública malamente, con un techo que se está cayendo encima, sillas horribles que tiene que pasar 4 y 5 horas sentado en aquel infierno de sillas. No hay un computador en la escuela pública, no hay nada. No hay una enseñanza de algún oficio. Es tal grado de desespero de los estudiantes que cuando salen de vacaciones le dan gracias a Dios, salimos de ese infierno. ¿Y qué otra cosa tiene el representado? No tiene seguro de salud definitivo hasta que se muera, como tiene el representante y sus hijos. Salario altísimo, no lo tiene. Le pagan una porquería. Ese es el sistema. Estamos hablando a nivel educativo y político que le gusta, esa es la democracia que les encanta. Y viene de ahí de los Anunnaki, los representantes, los puentes. Y a nivel religioso, ¿qué pasa? Igual. Dios que se nos presenta en las altas grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo, catolicismo, el maometismo de los árabes, tienen la misma estructura ideológica, la representación. ¿Quiénes representan a Dios? Para usted llegar a Dios tiene que hablar con el escriba, si es judío, o con el encargado ahí de los musulmanes, el imán, o con el pastor o el sacerdote para poder llegar a Dios. Son los puentes, los representantes de ellos aquí en la tierra son estos señores. Que es mentira, es pura hipocresía. Yo no lo digo, lo dice el mismo Jesús. Cuando usted quiera hablar con su Padre, tránquese en su cuarto, que nadie lo vea, su Padre que lo ve todo y que sabe lo que hay en su corazón. Es el que tiene que saber que usted está ahí comunicándose con él. Eso lo dice Jesús en el Evangelio, Señor. Y estos señores hacen lo contrario. No, yo soy representante de Dios. Venga a confesarse conmigo, no con Dios. Todas las religiones lo usan, esta gran religión no usan el puente, ¿no? Hacia Dios. Y el pueblo se cree esa hipocresía, esa mentira, ¿no? Hay que hablar con el Padre para que le pida a Dios que interceda por nosotros, porque ellos son los puros y nosotros somos los impuros, que tenemos relaciones sexuales, que tenemos varias mujeres, que tienen varios hombres las mujeres, que no estamos casados por las iglesias. Ellos no están casados en nada, pero son los puros. Los puentes, ¿no? La representación. Entonces, cuando aparecen personas conscientes a nivel político, educativo, religioso, que eliminan los puentes, los llamados representantes, estos señores se encabronan y matan. Cuando el pueblo, aparecen líderes que dicen, no, se necesita democracia participativa y democracia protagónica, que el pueblo decida si ese diputado puede seguir o no, que el pueblo es que decide en una constituyente si ese senador sigue o no sigue, si ese juez sigue o no sigue. Nosotros somos el poder. Ahí se encabronan y matan no, eso no puede ser, porque entonces se nos acaba el privilegio de representantes. No entra dinero en las iglesias, la gente ya no va a venir a las misas, a los cultos, porque hablan con Dios como dice Jesucristo en su cuarto cada uno. Hay que decirle que se olviden de las enseñanzas de Jesús y vengan aquí al templo, a la misa, y den dinero, y den ofrendas, y escuchen lo que les decimos y se guíen por lo que les decimos nosotros, que somos los pastores, porque ellos son ovejas, no saben. Se les derrumba el plano. Y a los políticos igual se les derrumban los privilegios. En la educación igual se les derrumba la ideología. Vengan aquí a la escuela. El estudiante que repita el libro es el mejor estudiante. El que quiere crear algo nuevo
no pasa de curso, porque usted tiene que decir lo que está en el libro es el puente, y detrás de ese libro puente hay una ideología, hay un escritor pago para que escriba de esa manera. Es la misma ideología, señores, en diferentes aspectos de la vida humana. El representante y el representado, lo crean los Anunnaki. El presidente va, cuando no es presidente, va a los barrios, se mezcla aquí, se enseña de lodo, agarra a un niño sucio en los brazos, lo aprieta. La gente lo toca y lo acaricia, los viejos y los jóvenes. El tipo es electo presidente, vaya usted a abrazar a ese tipo. Vaya usted a conversar a ese tipo, va a ver que no lo va a encontrar. Vaya a querer entrar donde él estaba, que le va a meter un fusil en el pecho. ¿Dónde usted va? No, yo quiero hablar con el presidente. ¿Qué usted piensa que usted es para hablar con el presidente? ¿Ve cómo cambió inmediatamente? No, porque ahora él es representante y usted es representado. Es una basura, le están diciendo. Por eso no quieren saber de democracia protagónica ni participativa, sino de esa representativa. Ese es lo máximo para ellos. En todos los niveles, religioso, económico, político, educativo, ese es lo que les gusta. Ese tipo de democracia que defienden y por esa matan. Entonces lo crían, ese sistema, esa ideología se lo enseñan los Anunnaki a los terrestres y a los soberanos. Ustedes son nuestros representantes. Lo nombramos a ustedes rey para que nos representen a nosotros. Y no es eso lo que hacen los millonarios hoy, sobre todo en Estados Unidos, que es la democracia que el presidente gana dependiendo si tiene más dinero o no. Y los que le dan el dinero en mayor parte son los que le dirigen la política a él, cuando es presidente en Estados Unidos y en otro país. Lo elegimos nosotros. Usted va a hacer lo que le digamos, si no, lo quitamos de ahí. Y es representado, ¿qué? No vale nada. Eso solo sirve para votar el día de las elecciones. Yo me debo a ustedes que dieron el dinero y que me apoyan. Y les respondo a ustedes. Así que funciona, señores. La representación que estos señores Anunnaki crean, ¿no? Son los señores, los elevados, y después son los dioses. Es pura mentira, hipocresía. Así pues, como puente entre ellos, los señores y la humanidad introdujeron la realeza, el reino en la tierra, nombrando un soberano humano que asegurara el servicio de la humanidad a los dioses y canalizara las enseñanzas y las leyes desde los dioses hasta el pueblo. Los puentes, los intermediarios, los representantes. Hay un texto que trata de este tema y que describe la situación antes, siquiera que tiara, un símbolo del reinado, tiara, corona, cetro, son símbolos de la realeza. Antes que existiera tiara o corona alguna, se hubiera puesto sobre cabeza humana o cetro se hubiera transmitido. Todos estos símbolos de la realeza, más el cayado del pastor, símbolo de la justicia, estaban puestos delante de Anu en el cielo. ¿Qué significa? El sistema está ya en Nibiru. Hay un rey universal que es Anu, un sistema monárquico planetario, un gobierno mundial. Y traen ese esquema aquí. Y ustedes no han oído hablar que se quiere formar un gobierno mundial. ¿Quién los quiere dirigir? Lo mismo que están dirigiendo el mundo ahora, los tienen jodidos. Sí, viene un orden mundial, pero nos estamos preparando para seguir siendo nosotros los que lo dirijamos. O sea, no quieren cambio. Sin embargo, cuando los dioses tomaron la decisión, el reino descendió desde el cielo a la tierra. Tomaron la decisión de venir aquí y transportar ese sistema monárquico. Después del diluvio, vamos a darle ese tipo de gobierno a los terrestres. Y nosotros nombramos los reyes. Los reyes nos representan a nosotros. Los reyes son nuestro puente entre el pueblo y nosotros. Ustedes pueden leer los textos antiguos de la Biblia, van a encontrar el pueblo judío matando y matando gente en guerras interminables. Queman pueblos enteros para robarle la tierra. ¿Y qué dicen? ¿Quién los mandó? Yahvé nos mandó, nuestro Dios nos mandó.
mátenlos a todos, anatema, quemen todo el mundo, crían niños, niñas, viejos, ovejas, animal, quemen todo, anatema, no dejen nada vivo. ¿Quién lo manda? Dios Yahvé de la Biblia, Señor. Y si hay gente que dice que no, que la Biblia es palabra de Dios, ¿cómo es posible? Un asesino como ese Yahvé. Ese Yahvé es uno de los Anunnaki de menor categoría, que después del diluvio que los Anunnaki deciden repartirse la tierra en regiones diferentes, a ese que es de los menos de los Anunnaki, le dieron por heredad a ese pueblo que encontró esos campesinos analfabetos que estaban en el desierto. Eso lo dicen los textos en la Biblia. Me tocó como heredad a ese pueblo que andaba por el desierto, analfabeto, y lo convierte en un pueblo violento que mata a sus propios parientes para robarle tierra. Todas las guerras del pueblo judío en la Biblia es para robar cosas de otros, tierras, lugares. Y dicen que Dios lo mandó. De la ideología que sigue hasta el día de hoy, señores. Y en la Biblia lo dice, ¿no? Después del diluvio aparece uno de los descendientes de Adán que dice, fue el primero que invocó a Yahvé. A ese nadie lo invocaba, el tal Yahvé. No existía, era un dios secundario de esos Anunnaki. Después de esa repartición que se hizo, le dan, encuentra ese grupito de analfabetos en el desierto y lo toma como su pueblo, su heredad. Y ahí lo dice en la Biblia claramente, ese fue el primero que invocó el nombre de Yahvé. O sea, lo siguió, lo eligió como su Dios. Y otros siguieron otros dioses, que eran otros Anunnaki. Anakim o Elohim, como se dice. Tanto los textos sumerios como los acadios dicen que los Nefilim retuvieron el señorío sobre las tierras e hicieron que la humanidad reconstruyera primero las ciudades antediluvianas exactamente donde habían estado originalmente y tal como habían sido planificadas. ¿Ve? Los Elohim después del diluvio agarran de nuevo a la humanidad como sus servidores y le dicen construyan y le enseñan a construir las ciudades de ellos que estaban antes del diluvio y le dan los planos y le dicen, mire, estaba aquí en tal lugar, constrúyela aquí de tal manera como está en el plano. Se lo daban al rey o al sumo sacerdote y contratara a todos los trabajadores que necesitaba y levantara eso ahí para ellos. Ellos no hacían nada, solamente hacían eso, mandar. Y entonces sigue diciendo el texto aquí de Sicharia Sitchin, que los ladrillos de todas las ciudades se pongan en lugares que les corresponden, que todos los ladrillos descansen en lugares sagrados. Eridu, por tanto, fue la primera en ser reconstruida, la primera ciudad que fundaron los Anunnaki, la fundó Enki cuando llegó aquí. Y ahí en el sur de Mesopotamia están las ruinas de Eridu. Esa fue la primera en ser reconstruida en el mismo lugar donde estaba, ¿no? Sepultada por el diluvio, por lodo en cantidad. Ahí estaban los planos hechos y ahí las construyeron de nuevo. Mandaron ellos a la humanidad que las construyera, los terrestres, no ellos las construyeron. Entonces Eridu fue la primera en ser reconstruida. Después los Nefilim ayudaron a los humanos a planificar y construir la primera ciudad real. Les dieron planos a los humanos, les dieron el conocimiento de cómo construir una ciudad, conocimientos arquitectónicos, para leerlos, prenderle los planos y colocar cada cosa en su lugar. Le enseñaron esas tecnologías para que los terrestres construyeran la ciudad donde iba a mandar no un Anunnaki, sino un rey de los mismos terrestres. La primera ciudad real, y la bendijeron, se le dieron su aprobación. Que la ciudad sea el nido, el lugar donde la humanidad repose. Que el rey sea un pastor, un guía. Los Anunnaki dieron varios pasos. Primero, dejaron que los terrestres vivieran en sus ciudades para que les sirvieran. Después, en otro paso, le enseñan a los terrestres a construir ciudades y le nombran un rey para que ellos se gobiernen entre ellos mismos a través del rey, que es como el intermediario, el puente entre el pueblo y el Anunnaki, que se le ve ahora como un dios oculto que no aparece por ningún lugar.
La primera ciudad real del hombre, nos dicen los textos sumerios, fue Kis, ahí en Mesopotamia, la ciudad de Kis, cuando el reino volvió a bajar del cielo. ¿Por qué dice volvió? El sistema monárquico que baja de nivel lo traen los Anunnaki, eso es lo que quiere decir. ¿Por qué dice cuando volvió? Significa que antes estaba, sí, antes del diluvio estaba, ellos estaban reinando en esa región, en el sistema de ellos. Hay una lista de reyes antes diluvianos que reinaron ahí en Mesopotamia. Y el diluvio destruyó todo. Por eso dice entonces, cuando el reino volvió, entonces después del diluvio vuelven a reconstruir todo y traen el sistema monárquico, lo implantan en las ciudades y nombran un rey terreno. Por eso dice cuando el reino volvió a bajar del cielo, o sea, lo trajeron ellos, que vinieron de allá, de Nibiru, el cielo, planeta Nibiru. Cuando el reino volvió a bajar del cielo, el reino estuvo en Kis, instalaron ahí en la ciudad de Kis el primer rey. Desgraciadamente las listas de reyes sumerios están mutiladas precisamente en el lugar donde estaba inscrito el nombre del primer rey humano. Se perdió esa información. Sin embargo, sabemos que aquel hombre dio inicio a un largo linaje de dinastías cuya sede real cambió de ciudad para otra ciudad. Los Anunnaki decidían, el reino va a estar aquí en esta ciudad por tanto tiempo. Después va a ser, se la vamos a entregar a tal ciudad por tantos años también. Y así iban mudando. Primero fue en Kis. De Kis cambió para la ciudad de Uruk. Después para la ciudad de Ur, después para la de Asuán, después para Amasi, después para Sac, Akkad y más tarde Asur, después Babilonia y a otras capitales recientes, fue mudando. La bíblica tabla de las naciones listaba del mismo modo a Nimrod, el patriarca de los reinos en Uruk, Akkad, Babilonia y Asiria como descendientes de Kis, o sea, ciudades que heredaron la corona también. Por eso dice descendiente de Kis, que era una ciudad, no era un personaje que tenía descendencia biológica, no. Está hablando de una ciudad, ciudades que heredaron, descendientes de esa primera Kis que tuvo el primer reinado. La bíblica tabla entonces dice, no menciona esas ciudades, y documenta la propagación de la humanidad de sus tierras y reinos con la expansión de las tres ramas en las que se dividió el género humano después del diluvio. Estas tres ramas las compusieron los descendientes de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Los pueblos y las tierras de Sem que habitaron Mesopotamia, los semitas. Y las tierras de Oriente Próximo son los de Cam, que habitaron África y parte de Arabia. Y los del tercer hijo Jafet son los indoeuropeos de Asia Menor, Irán, India y Europa. Por eso en todas esas culturas distintas, señores, se encuentran mismas manifestaciones culturales, porque son lugares que fueron ya iluminados por la sabiduría de los Anunnaki. Tienen las mismas tradiciones prácticamente. Tienen la misma representación de llamados dioses. No hay que complicarse tanto la vida. ¿Cómo es que en África o en Asia tienen la misma cosa que aquí en Mesoamérica? Porque son los mismos personajes que dividen. Reparten la humanidad por diferentes lugares del planeta. Les transmiten los mismos conocimientos. Estas tres grandes agrupaciones fueron sin lugar a dudas tres de las regiones sobre cuyo asentamiento discutieron los grandes Anunnaki. A cada una de las tres se les asignó una de las divinidades principales. Una de estas fue, como no, la misma Sumer, la región de los pueblos semitas, el lugar donde surgió la primera gran civilización del hombre. ¿Quién reinaba en esa región? Dios o Anunnaki, Anakin. Ahí reinaba Enlil. La segunda región era Egipto y África. Ahí reinaba Enki, el otro gran jefe Anunnaki. La tercera región se la entregaron a Inanna, una nieta de Enlil. La región del Indo,
entre Pakistán y la India, se le entregó a Hainan, a esa región. Hubo una cuarta región que fue la región ahí en el Sinaí, donde estaba el espaciopuerto de los Anunnaki. Se le entregó a la hermana de Enki, a la media hermana de Enki en Lil, Ninmak o Niñursa, que fue la que ayudó a Enki a crear los terrestres biológicamente, genéticamente manipulados. Entonces esas tres regiones como que corresponden a las tres descendencias de Noé. Sem, Cam y Jafet. Fíjense que están dejando fuera aquí a América. No hablan de América. ¿Por qué? Porque estos relatos son elaborados ahí en Sumeria, en Mesopotamia. Hablan de esa cultura, de esas regiones ahí, de ese trabajo. De lo que pasaba al otro lado del océano no dicen nada. ¿Y quién nos habla de esta región aquí? De esta descendencia de la humanidad aquí en los Andes, en América. Este libro que escribe Zecharia Sitchin, que se llama Los Reinos Perdidos. Aquí están los descendientes de Caín, vinieron aquí. Caín fue traído hacia acá, hacia América, con su hermana, una de sus media hermana como esposa, y otro descendiente de él. Se le manipuló genéticamente, dice que Ningishida manipuló genéticamente a Caín, después que mató a su hermano Abael, y lo trajo hacia acá, en una nave, con toda su descendencia. Y que aquí tuvo su descendencia en América. Son los indígenas que no le nacen, que son lampiños, no le nace la barba, que fueron modificados genéticamente allá antes de salir de allá para acá, en Mesopotamia, Caín. Entonces, esa raza no se dice nada, se dice poca cosa en la Biblia de los descendientes de Caín. Se habla más de los descendientes de Set, el tercer hijo de Adapa y Titi, o Adán y Eva, como dice la Biblia. Entonces el libro Los Reinos Perdidos nos habla de esa tercera raza, cuarta raza, que no se menciona ya en la Biblia, sino solamente se habla de estos tres descendientes de Noé. Pero no se habla de la descendencia de Caín, que ya está aquí en América. Por eso se inventan teorías estúpidas los europeos, los estadounidenses, de que no, que la gente que estaba aquí vino de allá de Asia porque se parecen un poco y cruzaron el estrecho allá en Canadá, que estaba seco, y se fueron expandiendo. Puras estupideces. Si aquí en América hay cosas que son mucho más antiguas que las que hay allá en Sumeria, ¿cómo es que iban a venir de allá para acá? Es otra historia. Leyendo ese texto de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos, uno aprende mucho de la cultura nuestra aquí y se desentupe de todas esas estupideces que nos metieron los europeos, ¿no? Y que nos siguen dando en los libros, ¿no? Que aquí los civilizadores fueron los europeos, españoles, holandeses, portugueses, que llegaron aquí no había nada. Falso. Es una historia falsificada y mentirosa, que le enseñan aquí y le enseñan en Europa también. Por eso se convence de que ellos son los civilizadores de estos continentes, que aquí no había nada, que fueron ellos que trajeron todo. Porque desde pequeños le enseñan esa cosa, historia equivocada, en las escuelas. Entonces aquí se centra más Zecharia Sitchin en estos escritos que se desarrolló, donde se desarrollaron las tres regiones en esta parte del mundo, en Oriente. Dice, la región de los pueblos semitas, el lugar donde surgió la primera gran civilización del hombre. Ahí fue donde inició, que los Anunnaki después del diluvio decidieron, por orden del rey Anu, denle la civilización a los terrestres y después váyanse. Y de esa civilización entonces nacieron las otras. Por eso uno va a Egipto y los egipcios decían que sus dioses vinieron de Mesopotamia, de Oriente. Los griegos decían que sus dioses vinieron de Egipto y que los egipcios vinieron de Oriente. Los griegos. ¿Ven cómo se expandió todo? El origen está ahí en Sumeria, de una parte de la historia. Porque no se habla de lo que emigró de aquí de América, donde estaban los descendientes de Caín, que ya sabían trabajar el hierro, construir grandes ciudades con pirámides. La misma Biblia dice, ¿no? Caín construyó una ciudad, sabía construir ciudades, manipular el hierro, fundir el hierro, los metales.
Todo eso se le enseñó Ninurta a Caín, que fue su tutor desde pequeñito, y lo trajo acá. Y que Caín construyó una ciudad y le puso el nombre de su primer hijo, que se llamaba Enoc. No será Tenochtitlán, con grandes pirámides, grandes avenidas, que los españoles se quedaron con la boca abierta, porque en Europa no había eso. Esas construcciones inmensas no la hicieron los aztecas ni los toltecas, eso ya estaba ahí, lo hicieron descendientes de Caín, miles de años atrás. Y sigue diciendo el texto de Zecharia Sitchin, las otras dos también se convirtieron en focos de civilizaciones florecientes alrededor de 3200 antes de Cristo, unos 500 años después del surgimiento de la civilización sumeria, aquellas dos, Egipto y el de la India. Estado, reino y civilización hicieron su primera aparición en el Valle del Nilo, que llevaría con el tiempo a la gran civilización de Egipto, o sea, la segunda región. Hasta hace unos 50 años no se sabía nada de la primera civilización indoeuropea importante, pero en estos momentos está plenamente aceptado que en tiempos muy antiguos hubo una avanzada civilización en el Valle del Indo, ese gran río, cerca de la India, entre Pakistán y la India, con grandes ciudades, una agricultura desarrollada y un floreciente comercio. Según creen los expertos, esta civilización apareció unos 1000 años después del comienzo de la civilización sumeria. Tanto los textos antiguos como las evidencias arqueológicas atestiguan los estrechos lazos culturales y económicos que había entre estas dos civilizaciones de valles fluviales, por una parte, y la civilización sumeria por otra. Había un contacto entre las tres regiones, civilizaciones, el Indio, Egipto y Sumeria. Tanto los textos, además existen evidencias tanto directas como circunstanciales que han convencido a muchos expertos de que las civilizaciones del Nilo y el Indo no solo estaban conectadas entre sí, sino que eran además descendientes de la civilización más antigua, la mesopotámica, Sumeria. Se ha descubierto que los monumentos más impresionantes de Egipto, las pirámides, son, por debajo de su piel de piedra, imitaciones de los zigurats mesopotámicos, esas elevaciones en forma de pirámide que hacían en Mesopotamia para que fueran la residencia del dios que vivía en ese lugar, ¿no? Los zigurats de 7 pisos. En el último piso residía el dios, el Anunnaki, que no se dejaba ver del pueblo. Allá tenía el garaje para su nave espacial. Solo se contactaba con el sumo sacerdote, que era el encargado de la residencia o templo, como le decían, el Sigurat. Y parece ser entonces que las pirámides son, por debajo de su piel de piedra, imitaciones de los Sigurat mesopotámicos. Y existen razones para creer que el ingenioso arquitecto que diseñó los planos de las grandes pirámides y supervisó su construcción era un sumerio al que se veneraba como un dios. En el libro perdido de Enki, Zecharia Sitchin nos aclara que fue Ningisida, el hijo de Enki, que en Egipto se le llamaba el dios Tot, y que pasa a Mesoamérica con el nombre de la serpiente emplumada, Kukulcán, por unas razones que después le vamos a explicar. Fue él que diseñó las pirámides, hizo los planos para las dos grandes pirámides como dos balizas para que sirvieran de visión a los naves que venían de Nibiru o de Marte y vieran las balizas como montes artificiales y se guiaran para el pose de las naves. En el espaciopuerto que estaba en el Sinaí, veían las pirámides de arriba, las pirámides eran brillantes, no era así como están ahora. Y irradiaban una luz hacia arriba que llegaba al espacio y las naves de allá encima las veía. Se guiaban, puede bajar, puede bajar. Hay tablas que indican cómo se le dice a la nave, baje ahora, puede bajar, descender. Ningisida creó los planos y elaboró las 3 pirámides. Y solo 2 sirven para
indicar el camino de las naves como balizas. Como los aviones necesitan las luces moradas en el aeropuerto y la ven desde encima alineadas y dicen ya sabemos dónde está la pista allá abajo. Una guía, una baliza para guiar el que viene guiando la nave de arriba. Pero hay 3 pirámides. La más pequeña, ¿qué es lo que es? Lo dice en el libro perdido de Enki. Era simplemente una maqueta, como hacen los ingenieros, ¿no? Los contratan para que levanten un edificio y ellos, antes de levantar el edificio, le presentan al cliente una maqueta de cómo será lo que ellos van a construir. Y dice el libro perdido de Enki que Ningisida hizo esa tercera pirámide más pequeña como una maqueta y que después se la presentó a los Anunnaki y le modificó algunos ángulos porque era una maqueta. Esa era la función. Después no tuvo ninguna otra función. Quedó ahí como una maqueta de las otras 2 que sí eran las que dirigían a los aviones, a las naves. Por eso hay 3. La más pequeña, esa era la función, era simplemente una maqueta. Un modelo de las otras 2 que se iban a construir, como los montes artificiales, ¿no? Parece entonces que ese mismo Ningisida fue el que levantó las pirámides y él es el que ayuda a levantar pirámides en Mesoamérica, pirámides en Guatemala, en Honduras, en Belice, en México. El Ningisida, el experto, ingeniero, experto, una sabiduría imposible de definir hasta qué nivel estaba, hijo de Enki. Él reinó un tiempo en Egipto. Cuando Marduk reinaba en Egipto fue deportado al exiliado, que perdió la guerra con Ninurta, el hijo de Enlil, y fue exiliado. Y llegó su hermano Ninurta y ocupó el lugar de él en Egipto. Duró años y años reinando ahí. Volvió Marduk del exilio y dijo, usted me devuelve mi territorio, soy el soberano de aquí, usted se va de aquí, o se queda como mi servidor. Y en esa briga, en ese pleito duraron 300 años, dice el libro perdido de Enki, no yo. Y dice Enki que él mismo tuvo que intervenir después de 300 años, decirle a Ningisida, mira, mi hijo, vete a otro lugar y ya deja a Marduk tranquilo aquí, porque si no, no va a acabar la guerra entre ustedes. Y Ningisida, bravo y molesto, odiando o rechazando esa decisión de Marduk que lo expulsa, agarra un monte de sus seguidores ahí en Egipto, que era Egipto de África, recuerden, son negros. Y se viene aquí, los trae aquí, en su nave, a Mesoamérica. Esos servidores negros de África que él tenía en Egipto. Por eso esas cabezas de piedras enormes que aparecen en Mesoamérica, Costa Rica, por ahí esos lugares, cabezas enormes de personas con características negras, de africanos, son ellos que levantan esas piedras, Ningisida, esas caras. Son los seguidores de Ningisida, los africanos que él trajo de allá y se instalaron ahí en Mesoamérica, que fueron después terminados por los nativos de ahí. Y hay señales en el libro de Sicharya Sitchin llamado Los Reinos Perdidos, se habla de qué pasó con los que después se le llamó los Olmecas, una raza que trajo los conocimientos inmensos para otras razas que surgieron ahí en Mesoamérica. Construyeron pirámides, fundiciones de hierro, todo eso lo sabían ya en Egipto. Y Ningisida aquí los trajo. Por eso se explican esas piedras grandes, de toneladas, con rostros de africanos. Fueron los servidores de Ningisida, llamado la serpiente emplumada, ahí en Mesoamérica, Kukulcán, el mismo personaje. El dios Thoth de Egipto, expulsado por Marduk, viene acá. No digo yo, lo dice el libro de Sicharya Sitchin. Las tablillas las saca, esa información. Dice, la leyenda describe con pulcritud el bajo valle del Nilo, después del diluvio. Dice, el antiguo nombre de Egipto en su propio idioma era el de tierra levantada. Y en su memoria prehistórica se afirmaba que un dios muy grande apareció en tiempos antiguos.
y encontró aquellas tierras bajo el agua y el lodo. El Nilo inundaba todo lo que hoy es Egipto, el valle de Egipto. El Nilo en sus crecidas inundaba todo. Este Dios llevó a cabo grandes obras de restauración, obras hidráulicas, levantando literalmente a Egipto desde debajo de las aguas. La leyenda describe con pulcritud el bajo valle del Nilo, después del diluvio. Este Dios de antaño se puede demostrar, dice Zecharia Sitchin, no fue otro que Enki, el ingeniero jefe de los Nefilim, científico. Construyó una represa en lo que hoy es Asuán, en el Alto Egipto, en el Alto Nilo. Todavía están las ruinas ahí. Con esa represa controlaba las crecidas del Nilo y hizo que el valle de Egipto se convirtiera en un valle productor de cereales hasta el día de hoy. Trabajo de ingeniería de Enki, su hijo. Aunque se sabe aún relativamente poco de la civilización del Valle del Indo, sabemos que ellos también veneraban el 12 como número divino supremo, igual que los sumerios, que representaban a sus dioses como seres de aspecto humano, igual que los sumerios, los griegos, romanos, que llevaban tocados con cuernos, igual que los dioses de la India, de la tercera región, porque están todos conectados por los Anunnaki. Son los mismos personajes en diferentes culturas, con sombreros tocados con un cuerno. Es para decirnos, esos son Anunnaki, son de ellos los que vinieron de Nibiru, los llamados dioses. Representaban a sus dioses tanto en la India como en Sumeria, en Egipto, como seres de aspecto humano que llevaban tocados con cuernos y que reverenciaban el símbolo de la cruz, que es el signo del 12º planeta. Entonces la cruz la reverenciaban aquí, porque estaban aquí los Anunnaki. Por eso en los símbolos, en las pinturas aztecas y incas aparece el símbolo del planeta Nibiru, símbolo de la cruz. En muchos escudos de guerreros se ve el símbolo del disco alado con la cruz en el centro, el planeta Nibiru. El símbolo de la cruz no lo inventaron los cristianos ni nada, ni los romanos. Miles de años atrás ya los sumerios los tenían, se los enseñaron los Anunnaki. Si estas dos civilizaciones, el Valle del Indo y el de Egipto, si estas dos civilizaciones eran de origen sumerio, ¿por qué son diferentes sus lenguajes escritos? Esto se reconoció ya La respuesta de los científicos es que los lenguajes no son diferentes. Esto se reconoció ya en 1852, cuando el reverendo Charles Foster, en su obra La única lengua primitiva, demostró hábilmente que todas las lenguas antiguas descifradas entonces, incluido el chino primitivo y otras lenguas del lejano oriente, provenían de una única fuente primitiva, que después resultaría ser el sumerio. Los pictogramas, ¿saben lo que es un pictograma? Esto es un pictograma, una imagen para representar una idea. La idea que se representa en este pictograma es el hombre tomando la sombra del árbol, descansando bajo el árbol, en la sombra del árbol. El pictograma transmite una idea, figuras que transmiten una idea, pictograma. Los pictogramas similares no solo tenían significados similares en ambas culturas, regiones, tanto en la India como en Egipto, en Sumeria, lo cual podría ser una coincidencia lógica, sino que también compartían los mismos significados múltiples y los mismos sonidos fonéticos, cosa que sugiere un origen común. Recientemente los expertos han demostrado que las primeras inscripciones egipcias empleaban un lenguaje que indicaba una elaboración escrita previa, y el único lugar donde se había desarrollado previamente un lenguaje escrito era Sumeria. Entonces vino de allá. Así pues tenemos un único lenguaje escrito que por algún motivo se diferenció en tres lenguas.
mesopotámica, egipcia, camita e indoeuropea, en el Valle del Indo. Es posible que esta diferenciación acaeciera por sí misma con el tiempo, la distancia y la separación geográfica. Es posible que esas fueran las causas. Pero, dice Zecharia Sitchin, pero los textos sumerios afirman que ocurrió como consecuencia de una decisión deliberada de los dioses. Una decisión auspiciada una vez más por Enlil. Las historias sumerias sobre el tema se corresponden con la bien conocida historia bíblica de la Torre de Babel, en la cual se nos cuenta que toda la tierra era de un mismo lenguaje y de las mismas palabras, dice también el texto bíblico. Pero después de que la gente se estableciera en Sumer, recuérdense que bajaron de los montes y encontraron la llanura de Sumeria seca, ahí se establecieron, dice el texto bíblico. Pero después de que la gente se estableciera en Sumer, de que aprendiera el arte de hacer ladrillos, de construir ciudades y de levantar altas torres, Sigurat, residencia de los Anunnaki, planearon hacerse un Shen y una torre para lanzarlo, la Torre de Babel en la Biblia. ¿Qué es un Shen? Es una nave espacial. En muchas Biblias manipuladas dice que quisieron levantarse un hombre. ¿Cómo van a levantar una torre altísima para colocar un hombre ahí encima? Dice Charles, eso es ridículo. El texto hebreo lo dice claro, Shen, que significa una nave espacial, no un hombre, como dicen esas traducciones bíblicas. Planearon hacerse un Shen y una torre para lanzarlo. De ahí que el Señor embrollara la lengua de la tierra. En la Biblia está esa narración de otra manera, ¿no? La Torre de Babel, donde se confundieron las lenguas. Antes existía una sola lengua, eso fortalecía la unidad de los terrestres frente a los Anunnaki. La deliberada elevación de Egipto desde debajo de las fangosas aguas, las evidencias lingüísticas y los textos bíblicos y sumerios apoyan nuestras conclusiones de que las dos civilizaciones satélites no se desarrollaron por casualidad, el Indo y Egipto. Al contrario, fueron planificadas y puestas en marcha de forma deliberada por los Nefilim, Anakim o Anunnakis. Temiendo evidentemente una especie humana unificada en cultura y objetivos, los Nefilim adoptaron una política imperialista, divide y vencerás. Pues mientras la humanidad alcanzaba niveles culturales entre los que se daban incluso los esfuerzos aeronáuticos, construir un Shen, una nave espacial, guiados por quién, por Marduk, que era Anunnaki y tenía ese conocimiento. Se lo transmitió a sus seguidores ahí en Babil y comenzaron a levantar esa torre de lanzamiento. Y Enlil se reunió con sus hijos y le dijo, no podemos aceptar esto, y le mandó fuego y le destruyó todo. Y dio la orden, ahora que cada región tenga un idioma distinto, y así lo dispersó. Pues mientras la humanidad alcanzaba niveles culturales entre los que se daban incluso los esfuerzos aeronáuticos, tras lo cual nada de cuanto se propongan les será imposible, como dice el llamado Dios Yahvé, que es Enlil en la Biblia, ¿no? Después que Adán y Eva comen el fruto del conocimiento, la sabiduría, el árbol de la vida, ¿no? Enlil reclama con otros dioses que no lo menciona. El tal Yahvé reclama, el Dios en la Biblia, ahí dice, ¿qué no conseguirán ahora los terrestres? Ya serán como nosotros. ¿Qué no conseguirán ahora ya que consiguieron el conocimiento? Esa es la frase que pone Zecharia Sitchin aquí del Dios ahí en el Génesis. Nada de cuanto se propongan les será imposible. Si ya construyen naves para ir al espacio, ¿qué es lo que no les será imposible? Podrán llegar a Nibiru, igual que nosotros. Los Nefilim eran un grupo en declive, tenían cada vez menos hijos y los terrestres se expandían por el planeta entero. Los Nefilim eran un grupo en declive. Hacia el tercer milenio antes de Cristo, hijos y nietos, por no decir nada de los humanos de parentesco divino, se aglomeraban entre los grandes dioses de antaño.
La agria rivalidad entre Enlil y Enki la heredaron sus hijos principales, y con ellos sobrevinieron feroces luchas por la supremacía. Hasta los hijos de Enlil, como vimos en capítulos anteriores, luchaban entre sí, al igual que los hijos de Enki, por el poder, por los territorios, la guerra de los dioses y los hombres. Lean ese libro de Secharya Sitchin, la guerra de los dioses y los hombres. Y en al menos un caso, dice, al igual que sucediera en la historia humana que conocemos, los señores intentaban mantener la paz entre sus hijos, dividiendo la tierra entre sus herederos. Y en al menos un caso conocido, un hijo de Enlil, Ishkur-Adad, fue apartado deliberadamente por su padre de aquel ambiente enrarecido, enviándolo como deidad local al país de la montaña. Adad, el dios de la montaña, los hititas, ahí en la montaña del Colle Siria, lo tomaron como su dios, Adad. Le decían Ishkur, Teshub. Con el transcurso del tiempo, los dioses se convirtieron en señores, guardando celosamente cada uno de ellos el territorio, la industria o la profesión sobre la cual se les había dado dominio. Los reyes humanos eran los intermediarios entre los dioses y la humanidad. Ya hablamos de ese tema. Ya estamos llegando al final del libro. Vamos a hacer una parada por acá para que no se haga demasiado larga esta lectura. Gracias a todos los que nos ven. La próxima lectura, que será más corta, ya terminaremos. Será el final de este libro, el 12º planeta, el segundo libro que leemos en este canal.